Además de muchas importantes labores que realizan, los notarios han tenido un papel en la preservación de la memoria histórica del país, como se comenta en el libro conmemorativo El Nacimiento de México Doy Fe, que registra algunos documentos e instrumentos notariales históricos para preservar la fe pública. Entre ellos, pues nada menos que el Acta de Independencia, que cumple hoy exactamente 200 años. Le agradezco mucho al notario Guillermo Escamilla, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que me tome la llamada para hablar de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Guillermo, gracias por Muy estar con bien, muy bien, nosotros. muy bien, muy buen día y el agradecido soy yo y es un honor estar en su programa. Bueno, pues cuéntanos un poco de estos importantes documentos que se han preservado gracias a los notarios mexicanos, documentos importantísimos para nuestro nacimiento como país, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. Bueno, el libro que amablemente menciona lo que hace es recopilar una serie de elementos humanos de aquellas personas que nos dieron patria, tanto Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Juan de O'Donoghue y algunos otros que se relacionan en este libro. ¿Y qué es lo que sucede con los documentos? Los documentos tienen algo, tienen un sentimiento que va más allá de lo escrito. Nuestra Acta de Independencia, el Plan de Iguala o los Tratados de Córdoba mismo. Y así como cualquier acto que otorgamos ante notario, como es la compra de nuestra casa, la constitución de una empresa, Ujú. conllevan un sentimiento, un ánimo cuando se otorgan. Y el día de hoy, que precisamente cumple 200 años de firma el acta de independencia, lo que quisimos hacer en el notariado es preservarla tal como hace un notario con los documentos que se otorgan ante su fe a través de la edición de este libro, don Pascal. Hemos tenido, y digo, ha sido público porque se cumple este bicentenario, pero ha habido mucha información respecto de actas falsas, actas de independencia falsas, apócrifas, incluso una que pues lamentablemente se coló a la publicidad del gobierno con motivo de este bicentenario, que dice Acta de Independencia de la República Mexicana, cosa que nunca existió. No, pues realmente no fue el acta de independencia del Imperio Mexicano, así fue como se estableció en su texto, pero de manera adicional no es porque haya sido una ocurrencia en ese momento. Desde los tratados de Córdoba se había señalado con toda claridad de que lo que iba, la nación que se iba a crear era el Imperio Mexicano. Ahora, he leído algunos historiadores que dicen que con los tratados de Córdoba era suficiente, que realmente no hacía falta el acta de independencia del Imperio Mexicano. Usted que como notario, ¿qué me diría al respecto? Bueno, yo creo que al final del día lo que son elementos jurídicos o tienen una naturaleza jurídica distinta. Ujú. Y me voy a referir no solamente a los tratados de Córdoba o el Acta de Independencia. Tomemos todo lo que sucedió en 1821, que inicia con el Plan de Iguala, esa manifestación unipersonal en la cual decidimos ser libres a través de Ujú. la promulgación del Plan de Iguala y la manera y los sentimientos que se recogen ahí. De ahí surge precisamente lo que es el ejército trigarante. Ese es un acto unilateral en el cual un pueblo decide a través de ciertos principios, declararse independiente. Es una manifestación unilateral. Sí. Los tratados de Córdoba implican como un convenio, un acuerdo en el cual se iban a dar los pasos precisamente para llegar a la constitución del Imperio Mexicano, pero también dentro del contenido de estos tratados se señala que todavía existía por lo menos en la Ciudad de México y algunos otros lugares de la República, fuerzas leales a la corona española. Ujú. Y hay el compromiso de Juan de O'Donoghue de hacer sus mejores oficios para que esto pudiera concluirse. Y lo que es el acta de la independencia, nuestra acta de independencia del Imperio Mexicano de México, implica ese autorreconocimiento, autoproclamación después de la entrada triunfal del día anterior del ejército trigarante y de don Juan de O'Donoghue con él. Entonces, jurídicamente son cuestiones distintas y yo creo que cada una tiene su peso específico. Y recordemos un poco, hagamos una analogía con la creación de los Estados Unidos de América. Ellos también, por una manifestación libre, autónoma y de un ejercicio soberano, emiten su acta de independencia de manera unilateral. Entiendo. Este libro, El Nacimiento de México Doy Fe, además tiene otros documentos muy interesantes porque, bueno, nuestros
héroes, además del papel importantísimo que jugaron, o los personajes históricos, si se quiere, además del papel muy importante que jugaron, pues también eran personas que tenían propiedades, ¿no? Y algunas de ellas están consignadas ahí. Así es, hay una serie de documentos que son muy adecuados para ir acompañando una serie de trabajos de investigación y de textos que van relacionados y que estos documentos prueban algunas de las características que usted menciona. Todos somos, antes de haber sido héroes de nuestra independencia, fueron personas. Como usted es periodista 24 horas al día, pero también es persona 24 horas al día, o su servidor, soy notario las 24 horas y también trato de ser persona las 24 horas, y hay elementos que no podemos soslayar. El libro recoge muchos de estos elementos, particularmente se acerca a Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, que por cierto es señalado ahí como un deudor empedernido, y de don Juan O'Donoghue, quien por cierto no firmó el acta de independencia porque estaba ese día con un notario haciendo un agregado a su testamento, ya que como sabemos falleció a los pocos días Sí. precisamente de la declaratoria del México independiente. Y tanto de él como de otra serie de héroes y heroínas que estuvieron y están presentes en la memoria de México. Por ejemplo, ¿de qué era propietario Vicente Guerrero? Y bueno, ahorita no lo tengo presente, Ujú. realmente sería, no te voy a decir la verdad, no lo tengo presente ahorita de qué Pero era ahí vienen propietario. algunos documentos, ¿no? De propiedades en el actual estado de Guerrero, que en ese entonces era el estado de, bueno, la provincia de México, después conocida como Estado de México, y eventualmente una parte de ella se separó para ser el estado de Guerrero, que lleva el nombre de este personaje de la independencia. Pero me decía, Agustín de Iturbide era un deudor empedernido. Así es, a cada rato pedía préstamos, ¿no? De a cada rato suscribía documentos de deuda, Ajá. muchos de ellos para dar la autenticidad se otorgaban ante notario. ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, pensemos que tenía un doble carácter. Agustín de Iturbide era un criollo que primero sirvió a la corona española y luego, cuando se reúne con Vicente Guerrero en aquel abrazo de Acatempan, deciden juntos luchar por la independencia de nuestro país. Y para hacer la guerra se requieren recursos, pero también para mantener una vida, cuando se está en los campos de batalla, necesitaba el de recursos. Posteriormente él fue emperador, ¿no? Ujú. Entonces se fueron sumando muchas deudas en ¿Y su... pagó sus deudas, Iturbide? No sabemos con exactitud, lo que Sí. sí sabemos es que muchas de ellas fueron condonadas. Muchas fueron condonadas. Bueno, ¿cómo era el notariado de aquel tiempo? Bueno, el notariado en México lleva poco más de 500 años de existencia, de acuerdo a la forma que podemos decir que es muy semejante a la del día de hoy. Ujú. Inició con la llegada de Hernán Cortés a las costas del Grijalba sí, en 1519, en el cual, dentro del proceso para poder llegar y tomar posesión e iniciar una batalla en tiempos de colonización conforme a la legislación española, era necesario que se solicitara una rendición, en este caso, a los nativos del estado actual de Tabasco, diciéndoles que hubiera sumisión ante el rey y ante Dios, ante la corona y ante Dios. Y eso debía de otorgarse ante notario que lo certificara. Posteriormente a ese primer acto fue la fundación de la Villa Rica de la Veracruz como Sí. primer acto dentro del territorio nacional, y desde ahí se fue siguiendo un ejercicio notarial que le decimos de corte latino, es decir, de un origen como se otorgaban en Europa los actos, y ante no solamente la invasión y la conquista, que fue a través de una guerra y una invasión de personas, también fue de costumbres y de hábitos jurídicos, de leyes, de normas. Y es por eso que el notariado ha ido evolucionando, pero sí a partir de aquel momento. ¿Qué diferencia hay entre aquel notariado de 1519 y el notariado del 2021? Pues seguramente podemos decir que hay una evolución, porque hemos recogido la evolución también de las normas dentro de la aplicación del derecho notarial y del ámbito general del derecho. Y Ujú. quiero hacer un paréntesis, me salgo un poco de su pregunta para decir lo siguiente. Ya en el plan de Iguala, ya en el acta de independencia, se consideraban los derechos humanos.
¿no? Algo que retomamos en nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2011 Ujú. y que ahora sí regresó a su pregunta, en el notariado los hacemos valer día con día con un control hasta cierto punto de respeto a la ley y a los principios de derechos humanos. Es decir, ha estado en evolución, pero también ha estado recogiendo lo necesario para que se otorguen las escrituras de manera cierta y con respeto a la ley y a los derechos fundamentales. Entonces, aquel acto de rendición de los indígenas en el actual estado de Tabasco constó ante notario, Pues sí, bueno, la petición de rendición, la es petición de decir, rendición. previo a que se diera la batalla de allá de la desembocadura del Grijalva, Sí. un grupo de españoles acompañados del notario Diego de Godoy se presentaron ante los nativos y con un Cristo, con un sacerdote, con un notario, les exigieron rendición ante la corona y ante Dios. Y al haber una negativa, y aparte esa negativa fue lógica porque los indígenas no hablaban español, y lo que veían era una persona como conocemos al Cristo y más en aquellas épocas, era un Cristo ensangrentado, crucificado, pues lo que debieron de haber pensado, ¿y estos qué les pasa, no? Entonces los atacaron y se dio ahí una primera batalla. Y ya la fundación de Veracruz es así, digamos, sería el primer, sería, no sé, el primer documento notarial. Así es, sería el primer documento notarial del cual también Diego de Godoy da fe, y da fe, según se relata, en un Viernes Santo de mayo de aquel año del Y 2019. por eso el nombre de la ciudad, Así es. por la fundación en Viernes Santo. De esos documentos de los primeros años de la conquista, de la colonia, ¿qué tanto se conservan y en qué condición? Realmente no se conservan. Hay muchos documentos que sí se han ido conservando. Hay un archivo histórico en el ex templo de Corpus Christi que tiene una serie de libros de notarios, pero aquellos documentos originales lamentablemente ya no se conservan. ¿Cuál será el más antiguo que se conserve de aquel tiempo? Hay un libro y tengo que decirlo también, Hernán Cortés era notario, y hay un libro en el cual Hernán Cortés abre, no recuerdo ahorita el acto, pero viene ahí que él inicia su facultad sedataria en México, acompañado de los otros tres notarios, y se inicia la cofradía de los cuatro evangelistas. Pero estamos hablando de que hay libros desde 1531-32 con Ujú. toda certeza. Pues ha sido muy interesante conversar con usted, Guillermo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el programa. No, muchísimas gracias. Y bueno, así como este libro, sí quisiera mencionar, si me da la oportunidad, como lo señalé hace rato, vienen acompañados de textos fabulosos que van relacionados directamente con ese proceso de independencia y actos posteriores. Escribe Rafael Estrada Michel, Jesús Hernández Jaimes, Joaquín Espinosa Aguirre, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, señor Enrique Sara Sandoval, Anne Staples, que tiene un muy interesante artículo respecto a qué sucede después de la guerra de independencia, y preciosa conclusión por parte del doctor Vicente Quirarte, que habla del mestizo, el criollo y el español, refiriéndose a Vicente Guerrero, Juan de Donojú y Agustín Iturbide. Y aprecio mucho la oportunidad de dar a conocer este libro. ¿Qué hace usted? Este libro que se llama El nacimiento de México, doy fe, y que es un pequeño homenaje del Notariado Nacional a este país que hoy cumple 200 años de su acta de independencia. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Le aprecio mucho que haya estado con nosotros. Gracias a usted. Gracias, Guillermo Escamilla, notario, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.